Buenos días, estudiantes del Colegio Cristiano de Colombia. Una vez más, bienvenidos a este video institucional. Recordemos, chicos, que iniciamos semana 7 de la asignatura Español y Literatura. Entonces, debemos tener todos nuestros útiles listos y nuestra guía de trabajo. El día de hoy, el tema que vamos a conocer o a profundizar se titula Literatura Medieval. Entonces, debemos estar muy atentos, ya que el tema es un poco extenso, ¿listo? También es importante que todos tengamos una hojita y vayamos tomando pues los respectivos apuntes, ya que en base a esto tenemos que realizar nuestra guía de trabajo. Entonces, tomar nota de las fechas representativas, de los autores, de qué ha ocurrido en cada tipo de edad, ¿cierto? Según los siglos y pues todos los avances que se han venido teniendo. Entonces, por favor, estar muy atentos y ir escribiendo los datos importantes, ya que esto se va a evaluar y se va a calificar también en la guía de trabajo. Entonces, iniciamos. Recordemos tema 7, literatura medieval. Entonces, se le denomina literatura medieval a todo aquello, a todos aquellos trabajos que se escribieron principalmente en Europa. Todo esto surge durante la Edad Media, ¿listo? Es decir, que todo esto se da aproximadamente 1000 años atrás, ¿cierto? Transcurridos desde este entonces. Todo esto surge después de la caída del Imperio Romano de Occidente hasta los inicios del Renacimiento, ¿cierto? Entonces recordemos que lo del Renacimiento también ya lo conocemos. Todo esto va desde del siglo XV. Entonces también dice que la literatura en este tiempo fue básicamente solo sobre escritos religiosos. ¿Listo? Entonces vamos pues a observar más características. También durante los primeros siglos de esta Edad Media, recuerden que la misma literatura medieval dice que se denominó todo lo que tiene que ver con el Imperio Romano, ¿cierto? Se siguió utilizándolo el latín, pero aparecieron las lenguas romances. Esta fue la razón por lo que la literatura de esta lengua romance no se desarrolló sino hasta el siglo XI, ¿listo? Entonces estamos hablando de muchos siglos donde se transcurrió todo lo que tiene que ver con la época de la Edad Media. También entre estos, sus narraciones eran en forma de discursos. La vida de las personas, recuerden que siempre se hablaba, era de las sociedades, de lo que se vivía en sociedad. También inmortalizaban diferentes hazañas sobre héroes, sobre sus antepasados. Lo hacían en poemas épicos, epopeyas, cantares de gesta o romances. Entre ellos pues están los más importantes. Y también estos se denominaron como mestres de juglaría. Esto fue más o menos durante el siglo XI y el siglo XIV. En todo esto de la literatura medieval, dice que se generaron diferentes periodos durante la historia, los cuales buscaron estudiar los avances, ¿cierto? La mentalidad del hombre, las circunstancias, la experimentación de todo lo nuevo y los cambios que se conocían entre ellos. Entonces, todo esto lo agruparon en tres periodos muy importantes. Entonces está la Alta Edad Media, la Plena Edad Media y la Baja Edad Media. Entonces vamos a mencionar rápidamente algunas características. Entonces se dice que esta Alta Edad Media se da del siglo V al siglo X. Según desde el punto de vista literario, es una de la época donde más se han escrito diferentes obras en latín y aún se escriben en latín. También está el segundo periodo, que es la Plena Edad Media. Esta se da desde el siglo XI al siglo XIII. Durante este tiempo se produce el nacimiento de algunas literaturas en lengua romances, ¿cierto? Se empiezan a implementar nuevos dialectos. Florece la épica, surge la poesía, entre ellas una obra representativa es El amor cortés. Y el otro periodo se titula Baja Edad Media. Entonces, esta está entre el siglo más o menos XIV y siglo XV.
Dice que este fue el periodo final de la Edad Media. Ya la sociedad había sufrido varios cambios fundamentales, ¿cierto? Realizados durante el siglo XV. Es un momento donde empezó como el pre-renacimiento, ¿cierto? Antecitos de eso, también empezaron a tenerse muchos rasgos de la literatura del siglo anterior. Se presentaban muchos movimientos, ¿cierto? Muchas ideas nuevas. Y luego de esta baja edad media es donde surge el Renacimiento, que ese tema pues ya lo conocemos. También empiezan a aparecer nuevas formas de novela, de teatro, ¿cierto? A raíz del avance. Acá vemos un pequeño diagrama, ¿cierto? Está del año 476, el año 1000 y el año 1492. En este tiempo, la cultura de la Edad Media se basaba en estas cinco palabras. Eran los monasterios, las universidades, las lenguas romances, los juglares y Camino de Santiago. Estas eran como tal como la cultura que se basaba en este tiempo. Todo se tenía que hablar debido a estos temas que estamos viendo en pantalla. Durante la cultura medieval se dice que todo se vio favorecida por estas palabras. Entonces, en los monasterios, pues eran los lugares donde se cultivaban las artes y se enseñaban diferentes cosas. También están las universidades, ya empezaron a surgir, ya empezó las personas de la sociedad como a conocer, a educarse. También están los cantores, que dice que son los que interpretaban romances viajando de pueblo a pueblo, ¿cierto? Según lo que conocían. Y también están las lenguas romances. Estas son las que ya nacen en la península y ya fueron las de catalán, gallego, portugués, fueron las nuevas lenguas que empezaron a surgir. Y la última es el Camino de Santiago, que era una vía, perdón, para la difusión cultural de esa época. Entre ellos se comunicaban, o sea, gracias a ese camino, ya que en este tiempo la comunicación era muy difícil. Entre las características más relevantes de la literatura medieval están las obras literarias medievales, ¿cierto? Estas entre las características eran que eran de carácter anónimo. El autor escribía sus novelas, escribía sus relatos, pero nunca firmaba como el representante o el creador de esa idea. Siempre se firmaba con anónimo, ¿cierto? Esa era una de las características de la literatura medieval. Entre otras, eran que sus obras eran orales, siempre se difundían de manera oral en juglares, ya que la gente no sabía leer, pues siempre se hacía era de forma oral, ya que siempre tuvo un carácter popular, más o menos entre el siglo XII y el siglo XIII, hasta que empiezan a surgir las nuevas lenguas en el siglo XV. También una de esta literatura era de carácter culto, era escrita, como lo decíamos anteriormente, por una persona anónima. Entre los cuentos representativos de ello está don Juan Manuel. Él también empezó como a surgir con sus nuevos poemas, más o menos en el siglo XV. También estuvo Jorge Manrique, Juan de Mena y el Marqués de Santillana. Recordemos, chicos, que debemos estar tomando nota de todos estos representantes y fechas importantes. También, chicos, entre esto podemos observar que se escribían en verso. Recordemos que ya sabemos que verso es cuando se escribe en la mitad de la hoja, respetando las estrofas y las líneas. También era una manera didáctica, ¿cierto?, de enseñar al pueblo. Y también ellos trataban de imitar los autores que recogían como tal toda la tradición popular que surgía pues en este entonces. Entonces, seguimos. También ellos recuerden que anteriormente todo se basaba también, o sea, era una de las figuras más representativas, era la iglesia. Entre esto, en la literatura medieval, también habían muchos escritos religiosos. Todos surgían, eran trabajos relacionados con tecnología, ¿cierto? Según la Edad Media, pero todo era sobre el clero católico. Buscaban que la sociedad de esta época tuvieran como una producción literaria.
pero recuerden que ellos pues no sabían leer, no sabían nada, simplemente lo que un poeta, digamos, de ese entonces era lo que les explicaba a ellos. ¿Listo? Entonces por eso pues no era como tan reconocida o tan individual, sino era lo que hablaban entre sí. También estaban los escritos laicos. Esta literatura laica dice que es un periodo, este no fue tan productivo como lo religioso, pero aportó mucho material y aún ha sobrevivido y posee una gran cantidad de obras pues de esa época. Entonces en ejemplo de esto está el manuscrito del Cantar de los Nive, primera página de Beaufort, entonces también es importante, pues esto es temas ya más allá. Entonces acá voy a avanzar rápidamente entre los temas de esta literatura. Entonces estaba la muerte, estaba la fugacidad y caducidad de la vida, ¿cierto? Ahí era la brevedad de la vida terrenal, de todo, pues los bienes materiales que se tenían. También estaban el menosprecio del mundo, la fortuna, la fama. Entre los primeros textos literarios de las lenguas romances se destacan mucho las jarchas. Dice que fue uno de los primeros textos literarios de las lenguas romances. Esto quiere decir que en la península ibérica lo realizaron. Se trataba de unas breves conciliaciones entre las mujeres y las ausencias de su amado. Entonces se trataba así como eran compuestas de forma vulgar, ¿cierto? Ya que ellos no tenían como tal el criterio, las reglas de cómo redactar. Entonces fue una de las primeras, acá está Harcha, ahí vemos un ejemplo. También está el máster de juglaría. Este significa que es el nombre que recibe el oficio propio de los juglares. También se llamaba así por la forma de componer y narrar historias. También fue algo muy representativo de esta época. Los cantares de gesta. Esta lo que hacía era contar todas las hazañas que tenían ellos. Una característica de esto era que no tenían autor, ¿cierto? Y siempre eran obras escritas en verso y estaban destinados a ser cantados o recitados, ya que recuerden que siempre se transmitía oralmente de padres a hijos. Ellos, como no sabían leer ni escribir, acá entre las obras representativas está el Cantar de Music, la canción de Roldan, perdón, el Cantar de los Nibelungos. ¿Listo? Ahí pues está la explicación breve de cada una de ellas. Dice que esta narra, digamos, a personas que no tenían como educación y conocían el latín, lo conocían con el nombre de clérigos, aunque no fueran monjes, entonces ahí pues está un poco explicando cada una. La finalidad de este era que fuera simple y didáctica, recuerden que todo se transmitía oralmente. La cuaderna vía dice que recibe este nombre porque se empezaron a crear versos de 14 sílabas. Entonces eran contados, habían rimas asonantes, consonantes, ¿listo? Y entre los poetas de máster de clerecía está Gonzalo de Barceo, dice que con su obra Milagros de Nuestra Señora, está Juan Ruiz, también él es muy reconocido por su texto o su libro del buen amor, ¿listo? Entonces espero estemos tomando notas. Acá vemos algunas imágenes de algo representativo, pues, que se originó en la literatura medieval. Recordemos esto ya es como para finalizar un cuadro conceptual, como para resumir todo lo que acabo de explicar. Dice que entre los géneros literarios está la obra medieval, debe ser anónima, recuerde que se transmitía oralmente, debe estar escrita en verso y debe ser una obra de recreación, debía ser algo que utilizara como dinamismo para ser más clara para las personas que no sabían leer. Entre los géneros estaba la poesía, la narrativa, el teatro. La poesía surge más o menos entre los siglos XIV al XV. Ahí también está todo lo épico, todo lo lírico, lo popular, ¿cierto? Aparecen los trovadores, la poesía didáctica, la poesía de cancionero, la poesía italianizante, ¿listo? Empieza a generarse ya diferentes géneros de poesía.
Ya no conocemos solo la épica y la lírica, no, sino ya empiezan a fundamentarse más durante el siglo XIV y el siglo XV. También la narrativa, como vemos en sus fechas, también pertenece al 14 y al 15. Entre la narrativa ya empiezan a contarse en historiografías, en prosa, ¿cierto? Según todos los avances científicos o lo que ellos podían ver en su entorno. Empiezan a surgir traducciones, ya empiezan a haber libros de viaje, libros de caballerías, novelas sentimentales, ¿cierto? Ya es como más a nuestra actualidad lo que podemos observar. Acá entre el teatro también está durante los siglos XV, ahí ya empieza a conocerse Celestina, ¿cierto? También es muy importante, entonces para tenerlo en cuenta. Entonces, como les decía, un tema un poco extenso, lo importante es que estemos tomando pues nota y lo más importante pues que se adquiera conocimiento de lo que se está hablando. Entonces, en este momento vamos a ver un video. Entonces, la idea es que sigamos tomando notas. Recuerden que esto se va a calificar, va a ser evaluado. Entonces, vamos a estar muy atentos, vamos a observar el video. Ahí nos muestran diferentes características y retroalimenta más lo que les acabo de explicar. ¿Listo? En el año 313, Constantino I decretó la libertad o legalidad en Roma a una religión clandestina. Años más tarde, el emperador Teodosio decreta que esta sea la doctrina oficial de Roma e inicia la persecución a quienes la negaran llamándoles paganos. De esta manera, esta religión, llamada cristianismo, emprende su hegemonía y poder en la Edad Media por 1000 años. Este periodo de la historia occidental se inicia hacia mediados del siglo V, cuando el Imperio Romano es destruido por las invasiones bárbaras. Concluye en el siglo XV con la caída de Constantinopla y con la invasión de América. En el medioevo pueden distinguirse dos grandes etapas. La Alta Edad Media se caracteriza por un retroceso socioeconómico y cultural. La vida social se concentra en el campo, configurándose el feudalismo, el cual consiste en la aristocracia terrateniente, los campesinos siervos y la debilidad del comercio y de la economía monetaria. En la Baja Edad Media, en cambio, se va produciendo el resurgimiento de las ciudades y del comercio. El feudalismo comienza a entrar en crisis y aparecen las primeras manifestaciones del capitalismo. En todo el transcurso de la época medieval, la Iglesia Católica fue la institución que unificó al mundo occidental. La religión jugó un papel fundamental en la vida cotidiana y en la cultura de los hombres del medioevo. La lengua que gozó de mayor prestigio en este periodo fue el latín, pero en la Baja Edad Media, en el siglo IX, comenzaron a surgir creaciones literarias orales en nuevas lenguas llamadas lenguas vulgares. Estas fueron el francés, inglés, alemán, italiano y castellano. En el siglo XII aparecieron las creaciones escritas de estas nuevas lenguas. El periodo medieval se caracteriza por una visión teocéntrica del mundo. La vida del hombre gira en torno a Dios. En la filosofía predomina la escolástica, la cual busca reconciliar la fe y la razón. La lengua internacional y erudita es el latín. En este periodo se desarrolla la hagiografía. Surgen también los trovadores, que son poetas cultos y palaciegos, cuya poesía es escrita. Aparece también el juglar. Este era un artista polifacético, es decir, era músico, bailarín, payaso, acróbata, bufón público de la época, difusor de los cantares de gesta. Podemos definir entonces a la literatura medieval como la segunda corriente literaria en la que predominan el espíritu religioso y la visión teocéntrica. El género épico se constituyó de los cantares de gesta, que eran obras de composición oral recogidas por los juglares. Estas relataban las hazañas de algún héroe o guerrero. Destaca el cantar de Roldán. En el género lírico resaltan los trovadores del sur de Francia, poetas y músicos que desarrollaron la nueva lírica amorosa en los siglos XII y XIII. Destacan también en el Trecento italiano el Dolce Stil Novo, con Guinizelli, Cavalcanti y Dante Alighieri, este último autor de la famosa Divina Comedia. En la narrativa renacentista encontramos el Decamerón, un conjunto de relatos de variada índole escritos por el italiano Giovanni Boccaccio en el siglo XIV.
Es importante mencionar que a finales del medievalismo surgió la figura del poeta italiano Francesco Petrarca, padre del humanismo y precursor de la siguiente etapa llamada Renacimiento, movimientos en los cuales también suele considerarse a Dante Alighieri. Muchos autores consideran a estos escritores pre-renacentistas. Finalmente, en el medievalismo surge también la figura del caballero, representado por la famosa obra Amadís de Gaula. Gracias por ver este video, puedes suscribirte a este canal y seguirme en las redes sociales para... Listo, chicos. Entonces, como les decía, el video siempre lo muestro como para retroalimentar el tema. Entonces, espero, chicos, estemos tomando nota, estemos todos atentos pues, a lo que se está haciendo. La explicación, recordemos que voy a calificar, que estén tomando apuntes de lo que se está explicando, ¿listo? No es solamente pues escuchar y como que qué pereza, esto tan largo, no, sino siempre ir aprendiendo de todo lo que se está haciendo. Entonces, a continuación vamos a observar qué es lo que debe realizar en nuestra guía de trabajo, ¿listo? Entonces, recordemos que es la guía número 7. Acá, como vemos, está un mapa mental de los fundamentos teóricos. Entonces, acá resume una vez más cómo fue, cómo surgió la literatura medieval. Acá vemos el video que está en plataforma. De este video debemos realizar un cuadro sinóptico. También me decían, profe, pero ¿por qué tantos cuadros? Porque es la única forma en la que podemos simplificar información y aprender, ¿cierto? Eso también es importante. Aquí en el centro de actividades, lo primero es, debemos observar otro video, o sea que se debe hacer, no es opcional, debemos ver el video y luego vamos a contestar esta información. Chicos, los que van a estar en el colegio, no es buscarlo en internet, no, sino se hace en base a lo que está en el video. ¿Listo? Igual los que estamos en casa. Si copiamos de Wikipedia, entonces la guía pues no va a tener la misma calificación. ¿Listo? Se debe hacer según lo que les estoy indicando. Acá en el tercer punto nos dice que debemos realizar una línea de tiempo donde mencionemos 10 acontecimientos con sus fechas respectivas, ¿cierto? Según el video. Entonces esto lo van a hacer en base a este video, en base al video que estoy haciendo de la explicación y de los apuntes que todos deben tener, ¿listo? La idea es apoyarnos del material que les estoy dejando y no tener que buscar información en internet. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, recordemos acá, son 10 acontecimientos y sus fechas respectivas, bien bonita, bien ordenada. Acá en el cuarto punto debemos buscar qué son juglares, qué son burgues y qué son vasallos. Y a base de eso lo vamos a hacer como el arte gótico, o sea, en blanco y negro, bien bonito, bien hermoso, lo vamos a dibujar en cada cuadrito. Y también vamos a narrar cómo fue la peste negra. Esto lo vamos a observar en el video que está acá, en el punto número 1 del centro de actividades. Entonces, por eso les digo, debemos ver el video y en base a eso sacar la información. En el sexto punto, debemos seleccionar 4 representantes de la Edad Media vistos en el video. Luego de ello, vamos a investigar su biografía y vamos a escribir qué aportes literarios trajo cada uno. Entonces, por eso les digo, no es buscar en internet y llenar guía, no, sino es trabajar con el video y lo que se está haciendo ahí. En el séptimo punto vamos a realizar la pirámide social del régimen feudal. También la encontramos en el video asignado. Y en el último punto se encuentra un mapa conceptual del contexto como tal literario de la Edad Media, según lo que ha surgido en cada tiempo, ¿cierto? En el siglo XI, siglo XII, siglo XIII, siglo XV. Luego de leer, subrayar lo más importante, vamos a escribir en nuestras propias palabras cuál es el contexto literario en la Edad Media. Esa es la guía de trabajo, chicos. Recordemos que debemos hacerlo en base a lo que está en el video, no en lo que buscamos en Wikipedia. Entonces, muchas bendiciones, chicos, que estén muy bien.